Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Buenas noches, pastor. Sí, señor. Muy bien. Damos gracias al Señor porque siempre Él es bueno con nosotros. Siempre el Señor trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones, en medio de todas las circunstancias. Entendemos, comprendemos y estamos completamente seguros de que Dios tiene el control de cada una de las cosas que ocurren, así sean complejas y difíciles. Por eso hoy vamos a estar hablando de algo muy, muy especial, algo muy fuerte, algo muy poderoso, porque lo que está pasando hoy en el mundo nos muestra la necesidad de cambiar y de ser cambiados. Hoy la gente quiere cambiar y ser cambiada, pero para cosas que no valen. La gente quiere sentirse mejor, tener más dinero, tener más poder, más influencia. Y hoy en día la gente, la publicidad no hace sino alimentar esa clase de cosas y convencer a las personas que supuestamente eso es lo que ellos les va a llenar sus vidas y sus corazones, que eso es lo que desean. Y que a través de eso van a ser cambiados de todas esas cosas, esos sentimientos que los visitan o que tienen constantemente. Por eso hoy hay cantidad de programas, de filosofías que buscan o que prometen que pueden aliviar sus dolores, sus males de todo tipo y todo eso para que la gente que está desesperada buscando algo se vaya tras esas cosas que nunca los va a llenar. Pero el Señor ya dijo en su palabra hace mucho tiempo que si acaso puede mudar al etíope su piel y al leopardo sus manchas, ¿puede alguien cambiar? Y podéis vosotros, estando habituados a hacer bien, estando habituados a hacer mal, dice Jeremías, capítulo 13. El hombre no tiene el poder para cambiar su naturaleza. Y eso es algo que el hombre a veces le cuesta entender. Y la Biblia dice claramente que los hombres no pueden ser cambiados o no pueden ser salvados espiritualmente por buenas obras o por rituales o por cualquier cosa que el hombre se invente, que no pueden salvarse por sí mismos, porque tienen una incapacidad absoluta. Y eso es algo que hoy vamos a mirar más en detalle. Entonces, ¿qué hacer ante un mundo que demuestra claramente que necesita cambios profundos, cambios fuertes en sus corazones y no solamente externos? Y bueno, y para eso hoy vamos a tener que recordar una verdad que seguro conocemos, pero la vamos a profundizar, que está en el libro de Romanos capítulo uno versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Un texto muy importante para nosotros, un texto que refleja mucho de lo que nosotros tenemos que tener claro. Y vamos a comenzar en oración. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Pedimos que obres en cada vida, en cada corazón. Pedimos que lo que vamos a hablar hoy glorifique, exalte tu precioso nombre. Que nos ayudes para poder entender, comprender, pero sobre todo para poder guardar en el corazón las verdades que son importantes y necesarias. Hoy quiero dejar delante tuyo la vida de cada uno de los que nos escuchan, Señor, pues, de todos los que están están hoy con nosotros, de los que nos van a escuchar también. Ayúdanos a tener esos corazones dispuestos que para escuchar, Señor, quita todo obstáculo en nuestra mente. Perdónanos si hay algo que está impidiendo que así sea, lo ponemos a tus pies, Señor, para que nos ayudes en esto. Y rogamos, Dios, que el corazón, Señor, esté listo para recibir las verdades y para poder asimilarlas y vivirlas. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de Romanos capítulo 1, versículos 16-17, estamos hablando del centro de la carta de Romanos. Estamos hablando de algo que es absolutamente valioso e importante. Y eso valioso e importante no es otra cosa que nada menos que la herramienta que el Señor ha dejado al hombre para que el hombre pueda ser cambiado. No existe ninguna otra, no hay ninguna otra manera en que el hombre realmente pueda hacer ese cambio, no hay manera de que eso se pueda dar.
Con tristeza el hombre muchas veces no quiere hacerlo, no rechaza abiertamente eso que el Señor le está ofreciendo, que le está dando, y eso es muy complejo, muy, muy difícil. Por eso vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice, un versículo que ojalá todos se memoricen: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Texto muy, muy, muy bonito. Pero como veníamos diciendo, el hombre no puede cambiarse por sí mismo. Y por eso existe la tremenda necesidad de que el hombre haga cambios significativos en su vida. A lo largo de la historia, cuando a la gente le es ofrecida la palabra de Dios, la palabra de la cruz, lo que siempre hubo fue rechazo. Pensaban en algo que era algo que era loco, que era corrido. Por eso la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Que eso es Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Ahora, eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos la dimensión de las cosas que están ocurriendo en ese sentido, pero es algo increíble. Ahora, cuando las personas en los paganos de la antigüedad ridiculizaban el paganismo, ellos no tenían el mayor interés en que los hombres se salvaran, por decirlo de esa manera. Y la idea de que un Dios pudiera interesarse por un hombre para salvarlo, para ellos era una completa locura. Y al contrario, lo que encuentran es ah, mm, burlas, incluso se han encontrado pinturas antiguas donde se burlan específicamente del cristianismo por estar proclamando que puede o quiere salvar al hombre. Y obviamente es algo complejo. Y lo que hoy vamos a mirar tiene que ver mucho con poder entender la importancia de que nosotros como creyentes tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el Evangelio en una manera clara, concreta, entenderlo como lo que es y para poder proclamarlo. Por eso vamos al texto de Romanos, al capítulo número 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio, muchos hermanos, no es un sistema filosófico, no es una filosofía, no es una idea ahí que alguien se inventó o una idea religiosa. El Evangelio, para que lo entendamos, es el poder, la manifestación de Dios, de la fuerza de Dios, con el objeto de salvar al hombre. El Evangelio no es decir una oración, el Evangelio no es proclamar un punto, no tiene nada que ver con eso. Nada de eso. Y por eso Pablo comienza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y como es algo que manifiesta el poder de Dios, Pablo dice: yo no me avergüenzo de hacerlo. Ahora, para los romanos de la época era una cosa vergonzosa el Evangelio proclamado, porque estaban, para ellos, imagínense decirle a un romano de esa época que alguien que había sido crucificado, odiado por los judíos, y que fuera de eso, los mismos romanos habían condenado a muerte por sedicioso, era el que podía salvarlos. Y pues eso es una locura para ellos. Yo decía: ¿cómo le ocurre que eso va a ser así? Pero el punto es, Pablo dice: pero ¿sabe qué? Yo no me avergüenzo. O sea, en pocas palabras, a él no le daba pena decir: soy cristiano y quiero públicamente proclamar mi fe. No tenía la más mínima intención de hacerlo. Eso era algo increíble. Él no tenía la más mínima intención de que eso cambiara. Él dijo: soy cristiano y quiero proclamar mi fe. Y efectivamente así lo quería vivir y así lo hizo. Y eso es algo, wow, impresionante. Quiso hacerlo de esa manera. Y yo me pregunto si nosotros tenemos como ese mismo espíritu, que sería tal vez la frase que tendríamos nosotros. Tenemos ese mismo espíritu. Tenemos ese no me avergüenzo del Evangelio claramente en el libro de Romanos. Lo tenemos claro nosotros. Lo podemos proclamar tal cual. Usted puede decir sin vergüenza, sin vergüenza, no sin vergüenza, sino sin vergüenza, que no sea vergüenza. Y básicamente Pablo comienza así porque va a confesar algo. Él dice:
Quiero proclamar, declarar, dice, no me avergüenzo, es algo que yo quiero contar, yo quiero que la gente lo sepa. Y ese es algo, y es más, el Señor Jesús en varias porciones de la palabra, como Lucas 12, versículo 8, dijo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Eso es Lucas capítulo 12, versículo 8. Y el Señor dice, no me quiero que me nieguen, quiero que me confiesen delante de los hombres. Y Pablo por eso no se avergüenza de hacerlo una y otra vez. No me avergüenzo. Uy. Y aunque el mundo nos diga que es un escándalo, porque el mundo se avergüenza de las palabras, para, como ya lo dijimos, les parece locura, lo que sí está comprobado a través de la palabra de Dios es que ese mensaje va a producir necesariamente cambios en las personas cuando lo aceptan, pero también confrontaciones, persecuciones, dificultades, y es absolutamente normal que éstas ocurran. Una persona que de verdad se meta y entienda esta verdad que estamos hablando hoy, pues tiene que entender que la van a despreciar, que la gente no todos lo van a querer, pero que él tiene que mantenerse en el punto donde no se avergüenza y que va a seguir adelante con determinación, con coraje, a pesar de todas las cosas que puedan venir por ser alguien que quiere estar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿y él por qué está tan confiado? ¿Y qué es lo que lo motivaba tanto a Pablo? Pues obviamente dice que no me avergüenzo del evangelio. Porque él decía que es poder de Dios, él entendía, es que no estamos hablando de cualquier filosofía, viene de lo alto. Cuando dice que es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. La palabra poder de Dios tiene dos significados que se podrían utilizar por la raíz de la palabra. Uno es dinamita y el otro es dínamo. ¿Ustedes saben qué es un dínamo? Hay gente que no tiene ni idea qué es un dínamo, pero bueno. La dinamita sí saben porque ustedes la han visto en las películas, la gente lo hace. Entonces, cuando dice que es poder de Dios para salvación, si tomamos la primera definición, estamos diciendo el evangelio es dinamita, es una cosa que explota y hace unos cambios trascendentales cuando explota. Y la otra palabra que podemos utilizar es dínamo, para los que no saben, porque me imagino que es un dínamo. Alguien me dijo esta mañana, creo que eso no es de una película, no, imagínense eso. Es que hay gente un poquito despistada. Pero dínamo es una máquina que produce poder continuamente. El dínamo es una máquina que produce poder continuamente. Y el evangelio es algo que tiene poder continuo. Y tiene poder continuo porque proviene directa, completa, total y absolutamente de Dios. Eso es lo que lo hace poderoso. Es un poder constante, es un poder continuo. Es el poder actuante de Dios que no para. Ese es el asunto. El evangelio es lo que llamamos también, es llamado en la Biblia de la palabra de la cruz, es la proclamación suprema del poder y de la sabiduría de Dios. Eso es el evangelio. Y que opera, y que aquí es donde viene el texto, nos va a decir que opera, que trabaja en todas las personas que creen en ese evangelio que se les proclama. O sea que el evangelio tiene una energía, porque es una cosa que produce constantemente, tiene una energía que salva, una energía salvadora. Y es una energía, y obviamente el evangelio tiene una proclamación. Cristo es el medio para salvarse. Y únicamente esa salvación proviene únicamente del Señor, quien ha querido siempre salvarnos y que determinado el tiempo lo llevó a cabo. Entonces en el Evangelio vemos el plan de Dios consumado, el plan de Dios completo, vemos el trabajo del Señor, que el Evangelio es la fuerza divina que quiere salvar a aquel que es pecador, pero como es una locura los que se pierden. Por eso nosotros tenemos algo increíble, increíble. El Evangelio es el que pasa a una persona y sí la puede cambiar. La cambia tanto que la puede pasar de muerto a vivo. Eso es un cambio trascendental. Y como se trata de la expresión más grande de Dios, se trata del trabajo más fuerte de Dios, se trata del actuar más poderoso de Dios de una manera constante, ¿por qué me voy a avergonzar si es Dios trabajando de una manera poderosa en nuestras vidas? ¿Por qué me voy a avergonzar?
Si una persona entrega su vida al Evangelio, que no es otra cosa que la proclamación de Cristo, de aceptarlo, y vamos a mirar los detalles por fe. Si usted lo hace, no se avergüenza de hacerlo porque ya lo hizo, gloria a Dios, pero el que lo recibe, wow. Quien lo recibe recibe ese cambio, esa transformación que necesita para su vida. Y ese es el mensaje. Y lo bonito de la historia es que cuando se proclama el Evangelio pasan cosas, porque es poder de Dios y ahí dice la palabra para. El propósito de ese poder, el propósito de ese poder de Dios, de esa dinámica de Dios constante que está moviéndose es salvación. El propósito de Dios es salvación. Y entonces, wow. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con la proclamación del Evangelio? Que una persona obtenga la salvación. Que la salvación, ¿qué es? Es un proceso divino en el cual Dios libera a ese pecador de las consecuencias de los pecados que ha cometido. Lo libera en todos los sentidos, penales, en todos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Le quita toda responsabilidad del pecado. Y le ayuda para que empiece a vivir conforme a lo que Dios demanda. Interesante, ¿no? Le quita lo que había en el pasado. En el presente le da lo que... Eso es lo increíble del Evangelio, ¿sí sabe? Y de la salvación. La salvación, si usted ya la recibió, le quitó todas las cargas del pecado pasado. Pero le da el poder para vivir en el presente contra el pecado. Y la cosa más increíble, la salvación le promete una vida en el futuro sin pecado. O sea, está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Cuando ya ninguna cosa lo puede afectar. Y eso sabe que lo necesitan todas esas personas, muchas personas en esta tierra. Y eso es a veces algo que a veces no nos parece tan importante y muchas personas no están hablando de Cristo, no están contando eso ni diciéndole a otros, oiga, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese es el punto. ¿Y en qué? Y si nos pusiéramos a hacer, ¿qué es lo increíble que hace la salvación? Más, podríamos hacer una lista súper larga, súper larga. Un ejemplo. mm, Primero rescata a los hombres de la consecuencia del pecado. Les quita la culpa, la contaminación, nos quita la esclavitud, nos quita la condena, el castigo que nos merecíamos, la ira de Dios. Todo el tiempo el Evangelio, la palabra de la salvación hace específicamente eso. Y eso es algo que a veces no entendemos o no hemos medido la magnitud de eso. En Efesios 1:7, Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados. Solo en Jesucristo podemos obtener esa limpieza y todo son cosas que obran precisamente por la salvación, porque se dan en ese contexto de la salvación. Complicado, ¿no? A veces que se dé así. No debería ser así, pero funciona tristemente así. Ahora, solo Dios puede ayudarnos a que nosotros entendamos esa verdad. Solo el Señor nos puede guiar en esa verdad. Y a veces es muy complicado porque no entendemos que eso es lo que Dios quiere, que eso es lo que Dios desea. Y yo sí pienso que cada uno de nosotros tiene que aprender, que entender la profundidad de lo que esas palabras significan. ¿Sabe qué hace el Señor con la salvación? Lleva a las personas a un estado de justicia, porque el Señor nos justifica, nos santifica, nos liberta, nos permite tener comunión con Dios. Todo lo que había feo, negativo, ahora Dios lo convierte en algo bueno. En eso trabaja la salvación. Y eso es algo muy, muy bonito. Y por eso cuando estamos mirando el texto, dice en el libro de Romanos, volviendo al versículo 1, versículo 16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice a todo aquel que cree. La salvación va a ser su efecto. El poder del Evangelio se manifiesta, el poder de Dios que se manifiesta a través del Evangelio, busca que la persona obtenga la salvación. ¿Y cómo la obtiene? Creyendo a todo
aquel que cree. ¿Y qué tiene que hacer? Creer. ¿Y qué significa creer? Tener algo que llamamos fe. La fe en Dios, en lo que Dios dice, es la condición específica para la salvación. Cuando la gente estaba en el Antiguo Testamento, ellos pensaban en la fe como una confianza en la ayuda de Dios, en la ayuda salvadora de Dios y en la justicia de Dios. Era una confianza incondicional, no en una circunstancia, sino en todo momento. Y básicamente, como se ve en el Antiguo Testamento, era una demanda de Dios que la persona viviera por fe. Significa, y esa es la parte que al final termina el texto con él lo mismo, diciendo que solo por fe el justo vive. Pero significa no tener fe para una determinada circunstancia, sino el Señor dice, tengo una demanda continua de fe que comienza cuando usted empieza a creer lo que Dios está diciendo. Y de ahí para adelante tengo que tener esa confianza continua. En el libro de Habacuc, ¿sí conocen dónde queda Habacuc? Es un libro de la Biblia, no me imagino que sabrán dónde es eso. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice el texto, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá, dice el texto. Mas el justo por fe vivirá. Cuando una persona es orgullosa, descansa en su propia justicia, pero el orgullo y rechaza la fe, porque la fe requiere obediencia a Dios. Esto es lo que normalmente hacía el pueblo de Israel, desobedecía a Dios en muchas maneras. Por eso cuando una persona tiene esa fe, se convierte en un creyente, en un salvo, por decirlo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que ahora el Señor pide en el Nuevo Testamento para que, como dice el texto de Romanos, el poder de Dios, el Evangelio que es el poder de Dios, con el propósito específico de salvar a las personas se cumpla? ¿Qué es lo que Dios dice que Él quiere que desee? Eso es lo mismo que en el antiguo, es una confianza no en un momentico, en una circunstancia, sino es una demanda continua de fe en todas las ocasiones, pero lo que le podríamos agregar en el Nuevo Testamento para que quede claro, porque sí hay una pequeña diferencia, agregarle algo más, es que debemos creer en la resurrección de Cristo y en la proclamación de que Jesús es Señor. Y lo dice la Biblia. Vamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 19 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y básicamente lo que está diciendo el texto es que la persona, el evangelio, tiene el poder para salvarle y la persona debe reconocer, es decir, Señor, yo creo a lo que tú dices. Ahora, ¿qué dice Dios? Y Dios dice, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y Jesús es el Señor. Confieso en mi corazón que Él es el Señor. Yo obviamente debo dejar claro también, hay muchos más elementos que tiene la salvación. Obviamente en este texto estamos resaltando lo que dice el texto específicamente. Ahora, ¿por qué el hombre, no estamos en el punto de por qué el hombre necesita la salvación? Pero la respuesta a ese punto de por qué Dios tiene que mandar un plan de salvación, y eso es porque el hombre ha ofendido a un Dios santo, ha ofendido a un Dios justo. Porque las justicias del hombre son como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Porque Dios exige un estándar, algo que es de un nivel que el ser humano no puede alcanzar. Y al contrario, cada vez se aleja más y más de él. Y esa ofensa a un Dios santo tiene un castigo y tiene una condenación. Y por eso el hombre necesita el evangelio que trae la salvación. Y cuando llega la salvación le dice, ¿cree usted eso? ¿Cree que usted es una persona que realmente tiene esa condición?
alguien que le ha desobedecido a Dios y que necesita de su misericordia, y que la única forma de obtenerla es a través de Cristo, creyendo que Él resucitó y creyendo que Él es el Señor. Entonces ahí tenemos el plan específico de salvación. Por eso se llama también en otras partes el Evangelio de Cristo. Así se llama, es el Evangelio de Cristo. Ahora, por eso el texto por eso no distingue entre una persona y otra. Dice al judío primeramente y también al griego. Y quiere decir que el Señor no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo primero vino a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como son llamadas, pero no fue que el Señor desechara a los otros pueblos. Pero el plan de Dios comenzaba por Israel, para la evangelización del mundo, y de ahí se extendía a todos los demás pueblos. Ahora el Señor, viendo que Israel rechaza, el plan está con los otros pueblos y estamos incluidos nosotros en eso. Por eso nosotros no podemos hacer diferencia. Somos un solo pueblo, los de la fe en Cristo. Somos un solo pueblo. Y así es como debemos vernos. Pero usted tiene que preguntarse si nosotros, como acabamos de ver en este pedazo de primera parte, hemos visto, ¿usted se avergüenza del Evangelio? ¿Cree de verdad que es poderoso? Y si cree que es poderoso, ¿por qué no lo está hablando? Si de verdad me parece tan poderoso. Que una cosa es decir que algo es poderoso y otra cosa es vivirlo y mostrarlo y decir, y mostrarlo con hechos. Eso es una cosa muy distinta, muy diferente. Y por eso yo le pregunto, ¿en verdad usted cree en el Evangelio que es poderoso? Pues háblelo, sin miedo, sin vergüenza, porque no hay que vergüenza, sin vergüenza, sin ninguna clase de vergüenza, háblelo, porque es poder de Dios para salvación. Es Dios obrando de una manera espectacular, maravillosa, única. Y eso es lo que ese mensaje tan increíble trae para nosotros. Ahora, por eso Dios hace que cualquier hombre, cualquiera, todos los hombres puedan salvarse. Por eso el Señor dice, no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, no quiere que ninguno perezca, quiero que todos procedan. O sea, la salvación está dada para todos, de la misma manera al creyente que al gentil. El plan está ofrecido a todos. No hace diferencia entre judío y griego, porque el Señor es Dios, Señor de todos. O sea, la salvación es universal, es para todas las personas, pero requiere que la persona crea. Cuando Jesús estuvo en la tierra, lo proclamó y lo hizo a ambos grupos, y es algo que nosotros vemos en todas las escrituras. Y por eso a lo largo de todos los tiempos, cuando nosotros proclamamos al Señor Jesucristo como el Salvador, que está sentado en el trono, que ha resucitado, que tiene la autoridad, eso es lo que tenemos que hacer. Y ese debería ser nuestro compromiso. Gracias a que Cristo subió al cielo, Él hace posible la proclamación del Evangelio a muchos lugares, a muchísimos lugares. Entonces el Evangelio, señores, es un mensaje cristocéntrico, o sea, donde el centro es Cristo, donde el centro es Cristo. Y es el mismo mensaje para los que están cerca como para los que están lejos. No hay dos evangelios, hay uno solo. Y por eso uno no puede seguir grupos o cosas que, no, es que es un evangelio para los judíos y un evangelio, no, es el mismo evangelio para los dos. Pero de pronto la parte más interesante está en el versículo 17. ¿Qué es tan importante el evangelio? Y aquí es donde volvemos a hablar de un elemento supremamente valioso que tenemos que tener en cuenta. En el versículo número 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ojo, y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Una frase famosísima. Comienza diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Sabe qué revela el evangelio? Que estamos ante un Dios netamente justo. Revela la justicia de Dios en una dimensión que no la habíamos visto. Revela un Dios absolutamente omnipotente, omnipresente, que no tiene un ápice de pecado, que no tiene una sombra de suciedad, de mugre, de algo que lo contamine.
Nos muestra la justicia perfecta de Dios. La justicia se perfecciona y el Evangelio nos muestra eso. Dios es un Dios santo al cual el hombre ha ofendido. El Evangelio muestra la justicia absoluta, completa, total de Dios. Wow. Por eso el Señor no admite el pecado en ningún grado de tolerancia. La Biblia, de todos los versículos que hablan de eso, de estar en la presencia de Dios, nos dicen claramente que ¿quién podrá estar delante de su presencia pecando? Nadie. O con pecado, nadie. Nadie, nadie. Pero el problema del ser humano es que no tiene cómo. Los seres humanos pecan y no pueden presentarse delante de Dios. No tienen la justicia del Dios santo que Dios exige. Es más, no solamente no tienen la justicia de ese Dios santo, sino que se van contra, por el pecado, nos vamos contra esa justicia que Dios exige. O sea, no la tenemos porque por naturaleza nunca la tendremos, por naturaleza pecaminosa. Pero peor aún, ni siquiera tratamos como eso, sino al contrario, ofendemos cada vez más esa justicia perfecta y absoluta de Dios. Entonces Dios tiene que hacer algo al respecto, que es lo que habla de este versículo. En el Evangelio se revela la justicia dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y entonces Dios tiene que hacer algo, y aquí es donde viene y aparece la fe. Como Dios ve que el hombre no puede tener esa justicia que Dios exige, Dios dice, ¿cómo le coloco esa justicia al hombre? ¿Cómo le coloco eso al que usted no lo tiene por ningún lado? ¿Qué hago? Entonces el Señor, en su infinita misericordia, idea un plan para poder colocar la justicia que a usted y a mí nos falta en cada uno de nosotros. Y se idea un plan tremendo. Dijo, bueno, la única forma de que estas personas obtengan esa justicia que yo pido es que yo se las coloque a cada uno de ellos. Y saben que el Evangelio revela, por un lado, la justicia de Dios. Pero el Evangelio también revela cómo el hombre puede obtener esa justicia de Dios sin ser justo. Y se conoce en la Biblia o teológicamente con el nombre de justicia imputada, colocada sobre usted. Como usted no la tiene, Dios se la tiene que dar. Y esa justicia se manifiesta cuando el Señor Jesucristo satisface las demandas de Dios por el pecado. Significa paga por el pecado. Cuando toma el lugar del pecado. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció, ya llegaron allá, Primera de Pedro, que no veo las hojas, prendan sus cámaras siempre, muchachos, cuando estén en servicio. Dejen sus cámaras prendidas y puedo ver sus caritas. Primera de Pedro 3, 18. Yo les leo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo hizo por nosotros, tomó nuestro lugar, canceló las demandas divinas, se ofreció a Dios como un sacrificio expiatorio. Y esa fue la forma que Dios diseñó para poder darnos la justicia que nosotros necesitamos. Y la justicia de Dios se revela en el Evangelio y muestra que Dios tiene un plan para salvar al hombre. Eso es algo muy bonito. Entonces vemos una justicia de Dios, una justicia que salva. Pero para hacerlo necesitamos tener una experiencia de fe. La Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, un versículo que ustedes se saben casi de memoria, me imagino que se lo saben de memoria. Porque por gracia sois salvos. Pueden repetirlo ahí que yo le doy las caras, pero para eso hay que prender la cámara, claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de
vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Señores, la experiencia de la salvación para poder tener el Evangelio trae el mensaje y nos dice, Dios quiere poner su justicia en usted, pero usted para eso necesita tener fe, la fe necesaria para salvarse. Y esa fe necesaria para salvarse, como dice Efesios 2, 8, 9, no es nada que usted tenga, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso dice que por eso es una fe que el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Pues dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¡Wow! La única forma, señores, de nosotros salvarnos es teniendo fe en aquel que Dios mandó, o sea, en su Hijo Jesucristo. Ahora no voy a entrar a discutir esa fe de dónde viene. Se dice, pero pastor, yo trato de tener, ¿de dónde viene? ¿La pido? ¿Me la mandan? ¿Dónde es? ¿Hay un WhatsApp para eso? No. ¿De dónde viene esa fe? Y ahora eso es algo que espero que ustedes estudien en detalle. Pero el punto es, ¿saben qué? Dios exige que esté. Y si exige que esté es porque es posible que llegue a su vida o la obtenga de alguna manera. Eso es lo que sí es claro. ¿Y qué le pide el Señor? Que tenga fe. ¿Qué es fe? Recuerde, estamos hablando de la fe salvadora. Hay otras fe, no estoy hablando de esa, estoy hablando de la fe para salvación. Y la fe para salvación, ojo, ojo con eso. Es cómo la va a obtener, escuchando el Evangelio, creyendo lo que Dios dice, porque la fe es creer en lo que dice Dios. Y Dios dice que mandó a su Hijo y que su Hijo se subió a esa cruz para morir por nosotros. Y que nosotros estábamos alejados, destituidos de la gloria de Dios, que le habíamos fallado al Señor, que estábamos en contra de Él, que ofendimos al Dios Santo, que no había nada que hacer. Y que entonces yo acepto como que la única, como única la justicia de Dios, la justicia que proviene de Dios, la acepto porque no hay otra, Señor, yo la necesito. Nada me puede salvar, solo tu justicia. Y como no tengo cómo obtenerla, necesito humildemente misericordia, entendiendo mi condición. Señor, necesito que me ayudes a que yo mueva eso, a aceptar que necesito de ti. Wow, y eso es una cosa impresionante. Pero recuerden que el Señor dice que al que se acerca a Él, Dios no lo echa afuera. Y cuando una persona empieza esa búsqueda, la va a encontrar. Va a encontrar al Señor. Ese es el punto. En la Biblia hay gente que cree que tiene una justicia propia y es que, ay, es que yo soy tan bueno, soy buen hijo, buen papá, buen tío, buen abuelito. Yo cuido bien a mi hámster. Bueno, tantas cosas que la gente dice para justificarse. Pero el Señor también dijo en su palabra que si vuestra justicia, la de nosotros, no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas creían que eran unos duros que enseñaban cómo obtener justicia. Es que para usted ser justo, haga esto, haga aquello. Y los dos cometían ese error de creer que ellos tenían eso. Y eso era gente que conocía la Biblia, estudiaba y se la pasaba en el templo, aplicaban la ley, hacían un montón de vainas. Pero la verdad es que el Señor dice, estaba más que alejados de Dios. Nada que ver, vivían de una manera, decían unas cosas, pero vivían de otra. Y cambiaron la obediencia a Dios. Recuerden que la fe se demuestra cuando usted tiene obediencia a Dios, no cuando usted tiene manifestaciones religiosas. Eso es otra cosa. Ser religioso no significa tener fe. ¿Obedece? Usted tiene fe, ¿verdad? Usted tiene fe. O sea, la justicia externa a Dios no le sirve. Así la tenían los escribas y los fariseos, y eso no servía absolutamente para nada. Era una fe arrogante que no llevaba a ninguna parte. Por eso el Evangelio dice, es por fe y para fe. Necesito la fe para alcanzar esa justicia de Dios. Necesito una fe que ejerzo y deposito en el Señor como Salvador. ¿Y sabe cómo se da esa fe? ¿Cómo se muestra en la vida real? Cuando usted renuncia a ser usted. Cuando usted dice, sabe que yo no quiero seguir siendo yo, quiero ser lo que el Señor quiere. Cuando renuncia a todo eso, cuando digo, no quiero seguir siendo yo, Señor, no quiero. Es más, hasta de nosotros cantamos canciones que dicen eso. Tal vez usted ni se acuerde, pero usted las ha cantado hartas veces.
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo. Y es verdad, necesita ser cambiado. Porque necesito, y a veces también lo hemos cantado con el barro, con el alfarero. Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero, es como tú quieras. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. No cantamos esas cosas. Y básicamente la fe cuando depositada debe ser, si queremos que sea real, ¿no? Para la justificación. E implica que yo renuncie a cualquier forma en la cual yo me justifique. Que diga, Señor, solo acepto tu justicia. Lo que tú dices es lo que va a ser la nota de mi vida. Y la voy a manifestar esa fe obedeciéndote en lo que tú dices. Esa es la fe. ¡Wow! Y el Señor nos la da cuando usted deposita su confianza en el Señor Jesucristo, entendiendo, la necesito. He fallado a Dios, no ofendí, no hay nada que hacer. Yo no tengo, lo necesito. Y por eso dice que es una fe, que es por fe y para fe. Para todo aquel que es para el que crea, claro está, obviamente. Uy, y eso es algo increíble, porque el texto dice acá, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Cuando yo acepto la justicia de Dios, la fe se hace visible, visible. Esa es la forma en que se hace visible. Entonces, cuando yo tengo una fe visible, o sea, cuando yo obedezco a Dios, cuando digo yo creo en Él, no es de palabras, sino cuando hago las cosas y Él dice esto, yo hago esto, Él dice esto, yo hago. Y cuando vivo en esa es mi tónica, nunca va a ser perfecto, pero que trato de vivir en eso, wow, esa es la justicia que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso es la fe que el Señor está hablando, esa que ejerce para salvación. Es una fe que es práctica, que es una fe que nos mueve, que nos motiva, que comienza con la salvación, comienza, pero que tiene que manifestarse todos los días de su vida. Ush. Pero es una decisión suya. Y ahí quiero recurrir a Juan 3:16. Esta es una cosa interesante. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero dice para todo aquel que en él crea. Si usted no quiere creer, Dios no lo va a obligar. Para nada. Usted dice, no, pero es que Dios no lo obliga. Pero eso significa que usted se condena solo porque usted no quiere creer, no es porque Dios no quiera hacerlo. Es usted solito el que lo hace. Uy, ahora la vaina es, ¿y de dónde cojo yo eso? ¿De dónde proviene todo eso? ¿De dónde tengo la fe? ¿Se acuerdan que en la Biblia hubo personas que le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe? ¿Qué dijo el Señor? Que cómo se aumenta si me falta la fe es por él. Oír y el oír por la palabra de Dios. Así se aumenta. Wow, por eso dice por fe y para fe. Yo tengo que decir, Señor, y usted dice, ¿y cómo puedo estar seguro de eso, pastor, de que ya hice lo que la Biblia dice que tengo que hacer? Hermano, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. La única manera que usted puede llevar a cabo es convenciendo, teniendo claro, Señor, tú eres mi Señor, tú eres, ojo, con palabras, proclamando, mire, Él es el Salvador. Porque somos, y usted proclamando quién es Dios y por qué la necesitan a Dios. Pero pilas, las palabras no son suficientes, sino demostrando con obediencia en su vida. Que, oiga, mire mi fe, yo camino como Él dice. Esa es la manera. Ese es el principio. Y por eso dice, por fe me salvo, pero camino por fe. Por fe y para fe significa, comienza por fe y sigue con fe. Comienza con una fe, primer paso, una fe para que llamaremos Salvador. Pero sigue con una fe constante en la cual, Señor, yo me someto acá en cada circunstancia, quiero obedecer. O sea que la experiencia de fe debe ser algo constante. ¿Sabe cómo se llama esa experiencia de fe cuando usted la practica en la Biblia? El término teológico se llama santificación. Cuando usted dice, Señor, te quiero agradar en esto y esto, voy a meterme o a caminar solo donde a ti te gusta. Wow. Y entonces, cuando todo eso está claro, sale esa cita bíblica famosa que dice, más, como está escrito, más el justo por fe vivirá.
Ahora sí entendemos por qué se dice así, más el justo. ¿Cómo así que más el justo por fe vivirá? La persona que depositó su confianza en el Evangelio, que le ofrecía la salvación y tomó la decisión por fe inicial, salvadora. Una vez toma esa justicia, porque en ese instante lo que usted tiene que entender es que toda esa justicia que usted no tiene, que no puede alcanzar, que ninguno de nosotros puede alcanzar, Dios la coloca sobre usted. Y entonces Dios, y usted dice, pero ¿cómo puede un Dios santo colocarme la justicia de él mismo sobre? Es que es la única manera de salvarlo, hermano. Y fue a costa del Señor Jesucristo. Un inocente pagó por un culpable. Y por cualquiera de las personas que ve acá, y entonces el Señor dice, Javier, eres un pecador, Sandra, eres una pecadora. Y cuando ellos reconocen, Javier y Sandra, para decir un ejemplo, sí, necesitamos al Señor y le hemos fallado a un Dios santo, lo hemos ofendido, necesitamos, Señor, perdóname, cuando empiezan a hablar con Él, a buscarlo y entienden, yo quiero estar alejado de ti, necesito esa justicia. Cuando lo buscan, cuando aceptan esas verdades que Dios ofrece, cuando Dios le dice, cree en mi Hijo Jesucristo, cree en el que envié, cree que Él puede pagar por tus pecados, cree en eso que Él hace. Cuando tú crees todo ese proceso que hizo Jesús, que lo hizo Dios, cuando crees en las palabras de Dios, entonces la fe se hace viva, real, y entonces te salva, se llama la fe salvadora. Pero ese es el paso uno. El versículo que dice, mas el justo por fe vivirá, habla de que comenzó esa justicia, esa ahí, pero empiezo a vivir por fe. O sea, el día 2 de mi salvación, digo, Señor, voy a vivir por fe para ti. Y el día 5 de mi salvación, voy a vivir con fe para ti. Y el día 3000 de mi salvación, voy a vivir con fe. Y cuando usted está en la UCI todo entubado, voy a vivir con fe para ti. Bueno, si es que puede hablar, por lo menos pensar, por lo menos lo va a hacer, ¿ok? Y cuando se muere, wow, sin la carga del pecado y todo, usted va a comprobar que esa fe que tuvo se hace más real que nunca porque ahora vivimos con Él, conforme Él dijo, por haber creído en Él, por tener fe. Esa es la salvación y eso es lo increíble de ese versículo. Que Dios, cuando yo acepto ese proceso, me declara justo, sin serlo, porque su Hijo se la obra por mí, toma mi lugar. Pero me dice, ya comenzamos, ahora sigamos trabajando. Por esto dice la Biblia, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Wow. Ahora, señores, vivir la eternidad. Yo quiero que entiendan algo. Usted, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿usted para dónde va cuando se muere? Si usted en verdad ha entendido las cosas, yo sé que usted me va a contestar, para el cielo. Por bueno, no, por malo, por la pura misericordia de Dios. Pero mientras viva, para poder tratar de responder a esa misericordia de Dios, yo voy a tratar de vivir cada día de mi vida viviendo en fe, demostrada por obediencia a todo lo que Él quiere. La vida cristiana no se puede separar o desvincular de la fe, no la podemos quitar, me toca vivir en ella. El justo, el que Dios le colocó la justicia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Dios le coloca la justicia a Gloria. Gloria, recibe mi justicia. Dice, ahora, ya que tienes esa justicia mía, porque el Señor te la ha dado, ahora quiero que vivas en ella. Uy, vive en esa justicia. Empieza a agradarme, a obedecerme. Es literal lo que Él dice. Y debe estar en la vida cotidiana de nosotros. Y debo creerlo. Y ahora viene la otra parte. Yo tengo que creerlo. Entonces, si estamos en una entrevista y yo fuera el reportero y yo dijera, bueno, vamos a hacer una entrevista a la señora María. María, tú tienes la justicia de Dios encima tuyo. ¿Qué debería contestar María? Por supuesto. María, ¿tienes la justicia? Claro.
¿Y eso qué? ¿Qué pasó? El Señor me la regaló, me la colocó encima. ¿Qué hiciste a cambio? No he podido nada, la verdad no hice nada que valiera la pena. Solo me pidió que creyera, que tuviera fe, confianza, y a partir de ahí he vivido en esa confianza y sigo viviendo y voy a tener que seguir viviendo hasta que me muera en esa confianza. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice la Biblia, crea que lea y que es galardonado de los que le buscan. Es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ush, wow. Es imposible. No podemos hacerlo. Entonces, la fe que lo salva, señores, si es una fe genuina y en verdad usted dio el paso verdadero, es la fe que lo va a hacer vivir para como creyente, para que se muera. Eso no quiere decir que va a ser perfecto. No. Pero es la fe que le enseña. Tengo que depender de Dios en este día, en esta hora, en esta mañana, en esta hora y en este minuto, en este segundo contigo, Señor. Esa es la vida de un creyente. Muchos creyentes, muy inteligentes, muy sabios, las bellezas, definen la fe. ¿Y cómo es la definición de fe? Y me dice, pastor, en el griego la palabra es pistis. Y quieres te lo digo en hebreo también, pero bueno, no en griego. La palabra es pistis. Y eso es la definición. Pero no pueden vivirla. Eso es grave. La vida cristiana es para vivir por fe, muchachos. No es solo para saber qué significa. No tiene sentido eso. Cuando la fe está viva, cuando se entiende, el Señor Jesucristo se convierte en la razón absoluta de la vida. Y entonces, solo entonces, a usted sí le puede salir ese versículo así con sentimiento y sin pecar, ¿no? Porque no diga mentiras. Ese versículo de Filipenses 1:21, ahí sí podría salir cuando usted dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la fe. Por eso yo tengo que preguntarles hoy, ¿está viviendo una vida de fe? Recuerden, no es saber qué significa o cómo entrar a la salvación, que muchos se lo saben. No, es vivir una vida, porque así lo demanda Dios, entregada constante al Señor, porque esa es la demostración de que esa justicia ha sido colocada sobre nosotros. Y si no es así, yo tengo que buscar hacerlo. Si no, y vuelvo y repito, eso no es de gente perfecta, porque nadie lo va a hacer al 100, pero sí es de todos los días, Señor, quiero agradarte, quiero agradarte, quiero agradarte. Quiero más, cada día más de ti, Señor. De eso se trata. Entonces la invitación en esta noche, hermanos, es, ¿eres justo? Entonces vivamos por fe. Por fe me salvé, pero me salvé para tener fe de ahí en adelante toda la vida. Entonces, a practicar. Y si no lo estamos haciendo, dile, Señor, enséñame, auméntala, guíame, muéstrame, porque es la única manera. El mismo Dios que actuó para que nosotros esa fe se diera, nos va a dar la suficiente para vivir cada día hasta que nos encontremos con Él. Y entonces podremos decir, sí, soy de los justos que viven por fe, porque el justo por fe vivirá. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, solo tú y nadie más que tú es quien tiene palabras de vida eterna. Solo tú eres quien nos guía, nos acobija, nos acompaña, Señor. La salvación viene única, completa, total y absolutamente por ti, Señor. La salvación, Padre Santo, es el evangelio que trae esa salvación. Es algo tan grande, tan poderoso. Es la manifestación de quién eres tú y del amor tuyo, Señor, hacia esta humanidad. Y por eso damos a ti todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Increíble. Gracias por ese evangelio que trae esa salvación, porque lo trajiste, dice, para el propósito tuyo fue salvar a la humanidad perdida.
Y fue llenarla, Señor, de esa gracia, de ese regalo tan increíble, Señor, que es poder conocerte. Por eso pedimos, Señor, por todas aquellas personas que aún no han entregado su vida a ti, o que tienen dudas, que puedan entender estas verdades y que nosotros también se las podamos anunciar. Porque lo que acabamos de escuchar no avergüenza, al contrario, qué increíble tener un Dios tan grande y tan poderoso, por eso podemos hablar de Él. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Y podemos hablarle a cualquiera porque es para todos. Pero también cuando hablemos de Él, recordemos que es para vivirlo, que la gente tiene que ver que no solamente lo digo, y que les pido que depositen su confianza en el Señor y en su obra, sino que lo hagan también en una vida que se nota, que es real, que puedan ver, oiga, esa fe es genuina y verdadera. Ayúdanos a recordar esta verdad en un mundo que tanto lo necesita, Señor. Tan perdido y tan necesitado de cambiar, de ser transformado ante tantas cosas que vemos todos los días. Te pedimos que tenga misericordia, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.